Cuando veía trabajos de Paco Alberola, yo decía, este tío es bueno. Y tenía ganas de conocerlo. Nos vimos en una cancha de baloncesto, estaba haciendo unas fotos. En ese entonces él llevaba su época muy hipilona, con todos sus pelos muy afro y tal. Después de cuando ya nos íbamos de ahí, me dijeron, ese es Paco Alberola. Y yo dije, ¿Paco Alberola este? Recuerdo siempre lo que me contaba Paco Alberola, que él iba por la calle y iba siempre rodando una película, además con terminología técnica. Decía, plano general, al fondo de una avenida, discurren los coches y peatones cruzan de parte a parte. Yo voy por la calle y lo miro todo, además desde el punto de vista del clic-clac, ¿no? Veo escenas, a lo mejor en un balcón, en una sexta planta, que habitualmente pues, el que va conmigo no ve. Voy haciendo como pequeños flashes. Él, yo creo que cuando nació ya iba con la cámara detrás, porque en este momento tú lo invitas a tu casa para que venga, por ejemplo, a cenar y le dices que no te traigas la cámara, no puede evitarlo. Él va con la cámara a todas partes. Me llamo Paco Alberola y soy fotógrafo. Está muy próximo a los fotoperiodistas, sobre todo las fotos de Nueva York, de la maratón. Y, por ejemplo, pues una obra muy primera, que es cuando hizo el servicio militar en África, se ve como gente del Sáhara está matando un camello para comérselo. Es como una matanza del cerdo. Aquí, en San Martín, todo el realismo de las imágenes y realmente los encuadres remiten siempre al fotoperiodismo y, concretamente, a muchos fotógrafos de la agencia Magnum. Cuando yo empecé a interesarme por la fotografía de aficionado, pues en aquella época los movimientos fotográficos estaban agrupados en torno a fotoclubs. Había una especie, digamos, de confederación de fotoclubs en España. De los nombres que recuerdo así como más interesantes estaba Miserás, Xavier Miserás. En Madrid pues había fotógrafos, estaba Collado, en fin, había gente que ganaba habitualmente todos los concursos. Eran casi especialistas de ganar concursos. Una forma de expresarse era la concursística, desde luego. Éramos muy de reportaje todos, o sea, nos gustaba mucho el reportaje. Él estuvo en Madrid en un par de estudios de publicidad. Los estudios de publicidad son como la Fórmula 1 de la fotografía. Tú ahí, eso se funciona a tope siempre, sin fallos, con gran creatividad. Él tiene una formación muy sólida en ese aspecto. La televisión era en blanco y negro, se utilizaba una óptica normal y ese era el patrón que tenía que recibir la persona que tenía que mirar un anuncio o un catálogo. Por lo tanto, el trabajo que hacíamos los fotógrafos estaba muy influenciado por esa técnica y ya se pedía directamente así por parte de los publicitarios, ¿no? Si hay que ver una influencia en él, aparte de la cultura en general, yo creo que es la cinematográfica. Creo que hasta hoy sigue viendo las cosas en cine, lo único que pasa es que realmente hace fotogramas, pero él creo que lo ve en cine. Él ha estado muy en contacto con pintores desde muy joven. Su forma de trabajar, ya no en el tema profesional, digamos, del trabajo día a día, sino el trabajo que hacía por hobby, esa forma de trabajar el collage y de unir colores, todo eso estaba muy influenciado por el contacto que tenía con los pintores. Cuando veo una foto de Paco, lo que veo inmediatamente es que detrás de esa fotografía hay un fotógrafo que domina perfectamente la técnica. La iluminación es fundamental. La misma palabra fotografía ya dice que es escribir con luz. Realmente es un malabarista, es un mago de hacer lo que quiere hacer y además de buscar continuamente la felicidad, y eso se reproduce en sus imágenes. Colocaremos más o menos la cámara en una posición que veamos los elementos principales de ella, la marca, el emblema que queremos potenciar, y a partir de ahí vamos a buscar un tipo de luz que nos forme un fondo más o menos neutro. Hemos simulado aquí una reja, simulando una ventana, y al otro lado vamos a colocar una luz plana. En el estudio fotográfico se utilizan diferentes fuentes de luz. Esto es lo que llamamos un spot. Se llama spot porque tiene la facultad de, a través de esta lente, que se llama Fresnel, tiene unos círculos marcados en la óptica, concentrar la luz en un punto. Este es un hazy light. Si con el spot concentramos la luz en un punto, en el hazy light, que es una ventana, en este caso de 1 metro cuadrado, con un difusor amplio, lo que hace es el efecto que nos produciría el sol detrás de una nube. Es muy común también utilizar en fotografía reflectores. Cualquier cartulina blanca, cartoncillo, es suficiente para provocar que se establezcan rebotes de luz sobre las zonas que aparecen a veces muy apagadas. Paco, yo creo que tiene una personalidad propia como fotógrafo. Y técnicamente yo creo que es un hombre que conoce mucho su oficio. Ahora voy a pasar a encuadrar y a mirar a través del visor si tenemos el foco en toda la parte del objeto que queremos fotografiar.
Recuerdo que tuvimos que utilizar para hacer un anuncio de un analgésico y se le había ocurrido al director de arte que una cabeza de escayola seccionada, digamos, por la mitad y por la mitad para ver el centro de lo que teóricamente era el cerebro, con una iluminación un poco rasante para provocar ahí una sombra, hacer una superposición y poner una diana. Claro, todas esas fusiones había que hacerlas para la misma película. Entonces, claro, había que hacer la fotografía de la cabeza, luego sacar unos calcos, luego coger, hacer una doble exposición a oscuras con una diana, acertar las dos exposiciones y luego meter un dardo, que era como que directamente el producto iba al centro del cerebro y quitaba el dolor de cabeza. Esto es lo que llamamos en fotografía una cámara de galería. Es una cámara muy estática que tiene que estar sujeta en un buen trípode para hacer fotografías de ambientes, fotografías de bodegones, fotografías muy elaboradas en las que con una sola visión de la escena es suficiente. La parte frontal es un parasol. El segundo elemento es la óptica. Este es el fotómetro. En esta parte posterior tenemos una sonda conectada al fotómetro. Lo que hace es trasladar al fotómetro una lectura puntual sobre el plano de la película, con lo cual tiene en cuenta el fuelle o elementos que pongamos delante del objetivo. Este fuelle de aquí detrás lo que hace es la distancia que hay entre el objetivo y la película. Tiene una serie de reguladores que son descentramientos de plano. Lo que hacen es poder enfocar diferentes planos de la escena. Cuando llega el momento de la fotografía digital, es el primero que se pasa de la analógica a la digital, el primero que coloca un equipo, el primero que empieza a desarrollar y a trabajar y a intentar sacarle sentido a aquello. Hacemos un disparo. Este disparo nos envía directamente a través del cable la imagen y nos la pasa al ordenador. En ese momento vemos la imagen que hemos fotografiado directamente en pantalla. Está digitalizada ya y por lo tanto es una imagen manipulable con cualquier programa de edición gráfica. Nos evitamos con esto el coste de la película, el revelado. Por supuesto, tenemos la garantía ya de que esta imagen es buena, está correcta y podemos pasar a tomar otras imágenes sin esa especie de duda que hemos tenido siempre los fotógrafos de si hemos acertado en la exposición y el control de apertura de diafragma y velocidad. He escaneado esta imagen, que es una postal de un retrato español. Entonces voy a tratar de integrar este retrato de esta señora en la cara de la escultura original que hay en una plaza. Para eso la he convertido a blanco y negro. Esta imagen también la he pasado a blanco y negro. Lo mismo he hecho con este personaje, con la imagen que había. El personaje lo he integrado también haciendo una duplicidad de esta parte de la fotografía, doblándola y poniéndola en paralelo con la otra. Y una vez integrada en el otro lado, hemos conseguido una imagen nueva a partir de una foto que teóricamente no tenía mucho interés. Sigue con la idea, o sigue con el trabajo artesano de ver cómo puede con su trabajo, con la tecnología, modificar la realidad, que a veces es adversa, para extraer lo que sus ojos le dicen que tiene que extraer de aquella toma que ha hecho. Esta imagen, que aparentemente no tiene mucho atractivo por las luces que había, era un contraluz por un atardecer, pero todavía no estaban encendidas las luces, pues lo que hice fue manipularla con el programa de edición digital y transformarla en una especie de nocturno, pues provocando como luces que se encienden, focos que aparecen por los laterales y un poco de penumbra a toda la imagen. Todo este tipo de manipulación que se puede hacer ahora con la fotografía digital hace que ahora, cuando vas a plantearte un trabajo nuevo, te estás planteando las posibilidades que tienes luego de manipulación, de manera que ya haces las tomas pensando en esto. Tenía mucha afición al cine y a ir a los cineclubs y la fotografía pues era muy importante en aquella época, por lo menos se cuidaba bastante y de ahí pues empezó a nacer una especie de afición. Cuando Paco hace la mili en África, se dedica a hacer fotos de lo que ve, de lo que le rodea, sobre todo fotografiar la vida cotidiana de las gentes de allí, ¿no? Desde cuando matan el camello para comer, al igual que aquí matamos el cerdo, pues tiene una serie preciosa. Realmente son unas fotos absolutamente sociológicas, ¿no? O sea, está fotografiando una cultura y unos comportamientos de unos seres, y lo está haciendo con una motivación absolutamente personal y artística. Me fui a Madrid a buscar trabajo porque aquí en Valencia pues era una época que todavía no, la publicidad, el cine y todo eso, no había ni industria ni digamos antecedentes serios para trabajar. En un estudio de publicidad de una agencia de publicidad me dijeron que podía encajar en su organigrama y me contrataron. Pues allí hice mucha práctica y aprendí el manejo de cámaras de galería, de fuelle, todo ese equipamiento que yo no había tenido ni posibilidad de acceder a él.
Cuando creía que ya tenía los conocimientos para poder llevar yo solo un estudio, me instalé en Valencia. Mi idea era hacer fotografía publicitaria porque la publicidad es lo que realmente había aprendido en Madrid. Yo no pensaba hacer fotografía de galería, que es lo que se llevaba en Valencia, fotografiar personas, falleras, bodas, comuniones, sino hacer la fotografía aplicada a lo que era la publicidad. Para aquí fue una novedad para muchos grafistas porque tenían la posibilidad de sentarse a mi lado, mirar por la cámara y decirme, déjame un espacio a este lado, arriba, abajo, porque claro, había que integrar luego los logos, las cabeceras, los eslogans, tal, y había que componer el cartel, pero como no había posibilidad de manipular posterior, había que hacerlo ya en la cámara. En esa época, a principios de los 70, en Valencia existen toda una serie de agencias de publicidad perfectamente estructuradas y con un nivel profesional aceptable, no comparable con Madrid y Barcelona, pero con algunos casos meritorios como Canuto Gardina o Publipress. Alrededor de esas agencias de publicidad surgen toda una serie de servicios entre los que se encuentran los estudios de fotografía profesionales. El caso de Paco era un caso un poco singular. No solamente tenía una calidad profesional contrastable con cualquiera, sino que además tenía una visión del mundo de la cultura y del mundo del arte muy particular. Ese punto más yo creo que lo sigue manteniendo hasta el momento actual. Mi padre recibió un día una felicitación navideña o de fin de año de un fotógrafo, Paco Alberola, que se había hecho un autorretrato con una chica desnuda y una especie de piel de tigre o de cebra, un retrato bastante divertido y que parecía, o se parecía bastante a trabajos que hacían en Inglaterra o en Francia otros fotógrafos, trabajos ahí más personales. Cuando vine de Madrid a Valencia, entré en contacto con el equipo Crónica. Eran amigos de mi hermano y entonces me los presentaron. Trabajaban mucho con el collage y eso, para cada cuadro, pues a lo mejor intervenían 10, 5, 6 imágenes, o sea, bastantes imágenes, ¿no? Que ellos de alguna manera proyectaban, iban combinando para hacer la composición del cuadro. Eso suponía que la documentación que ellos recogían a nivel de fotografías de prensa o de revistas o de anuncios o de libros de arte, había que reproducirlas, había que hacer una diapositiva en blanco y negro y con un proyector que tenían ellos, las proyectaban sobre el cuadro, encajaban las figuras y a partir de ahí pintaban. Mirando hacia atrás y sobre todo la relación con el equipo Crónica, Paco fue una pieza fundamental porque casi todas las composiciones del equipo de una época determinada están hechas a partir de diapositivas de Paco. Los cuadros del equipo Crónica son fotos de Paco Alberola. Quien ha mirado, quien ha puesto el ojo ha sido Paco Alberola. Yo creo que es una deuda pendiente el reconocer tan increíble trabajo. El momento político que vivimos para nosotros nos marcó muchísimo, ¿no? Y entonces hacíamos todos una fotografía muy reivindicativa porque era todo, cualquier cosa que hacíamos era para protestar por algo, ¿no? En el Colegio de Arquitectos de Barcelona tuvieron una exposición que les dedicó el Colegio de Arquitectos, que era muy progresista, y entonces en una zona muy céntrica de Barcelona, toda la fachada del Colegio de Arquitectos era de cristal. Y ellos rotularon con unas letras enormes de unos 2 metros, equipo Crónica alrededor de todo lo que era la fachada. Y lo hicieron con las letras, pero rellenadas de la bandera española, que además de que era como apropiarse de la bandera española del régimen, además era una provocación porque era en Barcelona que ellos defendían la cotibarrada. Salió en la prensa, fue muy comentado y le dio un cierto morbo a la inauguración del equipo Crónica en Barcelona. El equipo Crónica marcó pues una línea a seguir. Entonces, claro, al trabajar yo con ellos de un modo tan continuado y tan cercano, pues los demás pintores me empezaron a llamar para que les fotografiara también sus cuadros. De manera que pues, empecé a trabajar para Carmen Calvo, Miguel Navarro, el equipo Realidad, que era paralelo casi al equipo Crónica, cantidad de pintores, Rosa Torres, Iturralde. Se estableció esa especie de corriente de amistad laboral, que no era laboral porque yo realmente me parece que no he cobrado nunca porque me pagaban con obra. Estábamos moviéndonos en una etapa en la que yo empezaba, ellos también, y no había mucho dinero por el medio. Algunas fotografías de la época suya de la concursística, claro, son aquellas fotos típicas del blanco y negro, de los contrastes, bueno, la típica, aquella de la viejecita, el niño con los mocos, yo qué sé, eso, vale, aquello era, pero es que aquello era eso. En las fotos de concurso sí que había una tendencia a contrastar y a trabajar con película de contraste, película con grano, papeles ultraduro, en laboratorio. Tuvimos que partir de dominarnos muy bien el blanco y negro a empezar a dominar el color, o sea, trabajar en foto en color, trabajar la diapositiva, empezar a ver las luces, las decoraciones, todo de otra manera, porque el color influye en todo. A partir del año 80 ya tenemos la posibilidad de ir haciendo la diapositiva más rápida, porque la revelamos en Valencia, con lo cual disparamos por la mañana, por la tarde podemos ver resultados y rápidamente entregar el material. Eso hace que el nivel de exigencia también vaya subiendo, porque el color implica
coordinación, implica que haya una cierta entonación, es decir, no se pueden hacer las fotos en blanco y negro como las hacíamos, que todo valía. Cuando había que quitar un error de la fotografía, pues cogías el aerógrafo, hacías tus plantillas, las pintabas para que eso desapareciera. Volvías a llamar a Paco Alberola, que venía corriendo, volvía a reproducir, gracias a eso podíamos defender nuestro trabajo, que ahora es bastante más complicado, ¿no? Porque parece que el ordenador lo hace todo. Y entonces ahora, cuando ya creíamos que estábamos más o menos dominando el tema, pues nos viene la foto digital. El Photoshop nos ha permitido, y el trabajo en digital, manipular imágenes, yo creo que para mejor. De alguna manera es un laboratorio muy elaborado que permite muchas posibilidades. Ha universalizado el uso de la fotografía porque gente que no tenía conocimientos técnicos de fotografía con el Photoshop tiene acceso a trabajar. Es el caso de los dibujantes, de los grafistas, que ya pueden hacer sus fotografías y manipularlas, pero también los fotógrafos hemos podido entregar un material cada vez más elaborado y más adecuado a las necesidades del mercado. Paco Alberola como fotógrafo es un artista que hace un tipo de fotografía muy concreta, muy realista, hace lo que quiere, con una estética propia. A mí la fotografía que me gusta es aquella que retrata la realidad. No me gusta la fotografía que manipula excesivamente las imágenes y que quiere acercarse, por tanto, a lo que podría ser la pintura, porque para eso ya está la pintura. De todos aquellos fotógrafos que hacían mucha labor de fotógrafo de galería, porque su trabajo lo requiere o lo requería, que era hacer pues bodegones de objetos, o incluso algunos bodegones con una figura, con un retrato. Realmente el trabajo de Paco es el fotógrafo de calle. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Las fotos que hace Paco para él, como la de cualquier fotógrafo, que no tiene otra limitación nada más que sus objetivos y el enunciado que se haya marcado, y luego las fotos como profesional. Cuando hace cosas para él es bastante barroco, muy barroco, porque le gusta mezclar muchas imágenes. Es barroco, pero a la vez lo hace muy sencillo. No sé, a mí me gusta mucho. Paco tiene una personalidad muy marcada en los encuadres, la forma de encuadrar las fotos, la forma de generar los tres cuartos, la forma de iluminar. Creo que son muy particulares. Le gustan mucho los contrastes, me parece a mí. No es una fotografía dulce ni suave, ¿no? No es esa atmósfera suave. Hay fotógrafos que sí, ¿no? Que diluyen. No, él es muy contundente, ¿no? A mí me ha gustado, desde luego, siempre trabajar en espacios pequeños. Yo siempre me he definido como un fotógrafo del metro por metro, porque en un metro cuadrado es donde yo me siento a gusto iluminando. Paco no ha sido nunca muy amigo de estudios grandes, él ha sido más bien individualista, muy de la cosa pequeña, dominarse mucho el tema, pensarse mucho la foto, y claro, cuando tú tienes un estudio muy grande y socios, pues tú no te dejas pensar, o sea, tú eres una máquina de producir, y entonces no encaja mucho con el carácter de Paco. Paco es un poco más artista. Una buena fotografía sería aquella que tiene una lectura directa. Y la fotografía se comportaría como se comporta un titular de un periódico. Tú captas una imagen y cuando la ves tienes que tener un titular. Como aquí no hay letras, el titular tiene que ser un elemento iconográfico que esté muy presente, o bien por foco, o bien por iluminación, o bien por tamaño, o bien por situación. Le gusta, a través de una fotografía, dar un mensaje. Él es que es muy poeta, le gusta mucho la poesía. Pienso que es uno de los fotógrafos más desconocidos posiblemente de este país, quizá por el trabajo de Paco, que ha tenido siempre que estar en torno a la publicidad o a las cuestiones industriales, a los catálogos, a las cuestiones comerciales. La obra de Paco como fotógrafo, como artista, es realmente importante. Cuando uno es pintor, tiene unas dotes de pintor, cuando uno es tenista es porque le da bien a la pelota, y cuando uno es fotógrafo es porque ve lo que otros no ven. A mí me parece que es un personaje muy cariñoso y extremadamente singular, que además hace fotografías. Me llamo Paco Alberola y soy fotógrafo.